Dios me los bendiga a todos. Queremos darle la bienvenida una vez más a nuestro espacio, a nuestro tiempo de estudio bíblico. Y en esta ocasión quiero recordarles que estamos llevando adelante una serie y nuestra serie se llama El Señor nos conoce. Es una serie en cuanto a lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Apocalipsis de las 7 iglesias que son representadas en este libro. Y en cada una de esas iglesias el Señor siempre dice: yo conozco tus obras, hablando de la iglesia. Para eso quiero invitarle a ir a su Biblia al libro de Apocalipsis capítulo 2. Toma la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Dice así la Biblia, leeré hasta el versículo 17. Versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hoy vamos a estar desarrollando en estos minutos sobre la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia estaba en una ciudad llena de oscuridad moral, llena de oscuridad espiritual, donde la verdad de Dios apenas penetraba en toda esa oscuridad que reinaba, como dice la Biblia, que allí está Satanás y reina Satanás con su trono. Esa ciudad estaba llena de altares a Dionisio, Esculapio, Demetrio. Habían 3 templos de culto nada más para el emperador, llena de filosofías anticristianas, de la influencia de estos nicolaítas, de la doctrina de Balaam. Había inclusive un gran altar a Zeus. Era un lugar de oscuridad. Sin embargo, podemos entender de que una ciudad esté llena de tinieblas espiritualmente hablando, pero esta congregación, habían personas que habían infiltrado y otros habían recibido y tolerado esas prácticas ocultas y satánicas dentro de la iglesia. Doctrinas muy peligrosas como la doctrina de Balaam y los nicolaítas, practicadas por la avaricia y usadas específicamente para extraviar y corromper a los demás, y específicamente aquí a los cristianos. Pero dice la Biblia en el versículo 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La Biblia dice que hay allí una espada aguda. Cristo es quien tiene esa espada aguda. Esa espada aguda que el Señor tiene, esa espada representa la palabra de Dios, representa la Biblia, representa la verdad de Dios, la cual taladra la conciencia, la cual hiere el orgullo, penetra el alma, destruye doctrina falsa, apaga los dardos de Satanás.
Esta iglesia necesitaba la palabra de Dios para usarla contra las doctrinas satánicas. Qué importante es que tengamos en mucha y alta estima la palabra de Dios. Quiero darte algunos principios de la importancia, la necesidad de la palabra de Dios, razones por las que necesitamos, entre muchas cosas, la palabra de Dios. Déjame decirte que estas iglesias en Asia, estas 7 iglesias en esta localidad, cada una de ellas puede reflejar la condición en la que las iglesias actualmente pueden estar. Nótese que en el devocional o en la meditación pasada estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que carecía de amor, una iglesia que había perdido el amor. No había perdido el servicio, no había perdido el trabajo, pero había perdido lo más importante, que era amar a Dios. Como ese primer mandamiento, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra fuerza. Porque sí se puede, visto en ese texto, sí se puede servir a Dios sin amor. Pero ¿de qué vale servir al Señor sin un amor genuino? Hay iglesias que han perdido el amor por el Señor y han hecho o han empezado, sin ánimos a criticar, a juzgar, han empezado a servir a Dios en una manera mecánica, en una manera robótica. Y la verdad es que Dios les dijo a ellos: así no me agrada que me sirvas. Necesito que haya amor genuino involucrado en tu servicio para mí. De igual forma, esta iglesia en Pérgamo, vemos que ella estaba rodeada de tanta tiniebla, rodeada de tanta filosofía anticristiana. Y pienso que quizás hoy en día las iglesias sufren de las mismas cosas. Estamos rodeados, nuestras iglesias están rodeadas de mucha tiniebla espiritual y aún moral, de tiniebla oscura, llena de doctrina falsa, de doctrina demoníaca. Y la verdad es que el Señor, dentro de toda esta dificultad, el Señor se levanta y dice que hay una espada aguda, una espada que puede ayudar a romper, a penetrar en las tinieblas del trono de Satanás y hacer algo hermoso en la sociedad, en el mundo, pero también exclusivamente en el corazón del ser humano. Por eso, en tanta tiniebla necesitamos la palabra de Dios. Algunas razones por las que la necesitamos, que concierne al texto que estamos tocando. Para eso quiero llevarte a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y la primera cosa que quiero que podamos ver en cuanto a la necesidad de la palabra de Dios en estos tiempos es por la razón diabólica. Por la razón diabólica. Dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente. Cuando dice claramente, dice que la revelación que el Espíritu Santo nos da es directa, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y es interesante que la Biblia nos habla de la apostasía. La apostasía es un rechazo sutil de la verdad. Dice que esa apostasía en el versículo 2 viene de escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice espíritus. Posiblemente algunos han dicho que esos espíritus son falsos maestros. Luego dice y doctrinas de demonios. O sea, son enseñanzas que vienen directamente de Satanás. O sea, inspirada. Son enseñanzas, es lo que la palabra doctrina enseña. Es una enseñanza que viene de Satanás.
podemos entender a través de este versículo que Satanás tiene un cuerpo de doctrina construido, diseñado específicamente para extraviar al ser humano, pero también para corromper la doctrina correcta que tiene el cristiano. Debemos tener cuidado porque la Biblia nos enseña que este cuerpo de doctrinas lo que hace es apostatar de la fe a las personas y que lo que hace es contribuir más bien en una enseñanza que va a perjudicar a las personas. Dice también en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, Segunda de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, antes de la venida del Señor, vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligroso allí es la palabra feroz. Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La Biblia dice que en los postreros días van a haber tiempos muy peligrosos. Tenemos que tener cuidado porque nuestras iglesias, nuestra sociedad y nuestro mundo vive lleno de tinieblas, de falsa doctrina. Debemos tener cuidado, iglesia, con las cosas que creemos, con las cosas que hemos aprendido, que el Señor nos ha enseñado. Dice la Biblia en el libro de Hechos que los discípulos y los apóstoles perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. Eso quiere decir que la enseñanza que el Señor nos dejó es una enseñanza correcta. Dice el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, o los que juran en falso, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Repito, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La sana doctrina es una enseñanza que da salud espiritual. Es una enseñanza que cuando es recibida, pero dice que es sana, o sea, que es buena, que no está adulterada, que no está diluida, que esa enseñanza viene directamente de Dios, porque la vemos en la Biblia. Es una enseñanza que no está mal interpretada, es una enseñanza que es sana. Y esa sana doctrina, esa sana enseñanza va a producir en la vida del que la oye una buena conducta. Mala doctrina produce una mala conducta. Sana doctrina o buena doctrina va a producir una buena conducta. Debemos tener cuidado porque todas las religiones de las que podemos sufrir, si no están enseñadas tal cual como la palabra del Señor nos enseña, debemos tener cuidado. Cada religión en este mundo, perdóneme, pero podemos saber que no enseñan sana doctrina. ¿Cómo sabemos que una iglesia es verdadera? ¿Cómo sabemos que una iglesia, cómo podemos saber que la iglesia a la que pertenecemos es la iglesia verdadera, es la iglesia que Cristo comenzó en Mateo 16? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos discernir si X o Y iglesia no tiene sana doctrina? Es sencillo, por dos razones: por sus doctrinas y por sus prácticas. Usted puede ver las doctrinas que tiene esa iglesia y sus enseñanzas, pero también puede ver las prácticas que tiene esa iglesia. Debemos tener cuidado porque esas falsas doctrinas pueden dañar a buenos cristianos. Si usted llegó a una buena iglesia, pero usted venía de otra denominación y usted todavía trae
pensamientos de esa denominación, creencias de esa denominación, creencias falsas, usted necesita pedirle al Señor que le ayude a quitar doctrina falsa, demoníaca, de su mente y empezar a aceptar doctrina, sana doctrina. Por lo menos si usted viene de doctrinas en donde enseñan que no debe comer cerdo o no debe comer ciertas comidas porque el Señor lo prohibió, son doctrinas que malinterpretan las Escrituras. Son doctrinas que enseñan que no se debe comer cerdo porque la Biblia dice que no debíamos comerlo, pero el Señor dijo que no se debía comer eso. Era cuando el pueblo de Israel estaba vagando en el desierto y por razones de sanidad, por razones de cuidar la salud, Dios cuidó su pueblo y estaba prohibiéndole comer ese tipo de comidas. Mas sin embargo, cuando llegas al Nuevo Testamento y ves que Cristo hizo limpio todos los alimentos en el libro de Marcos, y luego ves que en Corintio dice la Biblia que de todo lo que hay en la carnicería puedes comer, y luego vas a Timoteo donde dice la Biblia que con oración y acción de gracia los alimentos son limpios y puedes comer de ella sin problema. ¿En dónde está el conflicto? En la mala interpretación. Y de una mala interpretación sale una mala doctrina, y de una mala doctrina sale una religión falsa, y de una religión falsa encontramos que ya es una iglesia que no honra a Dios, engaña a su gente, y luego su gente se muere y se pierde en un infierno por no haber tenido esa palabra aguda, viviendo y penetrando en una iglesia. Si usted es de los que dice que hay que guardar el sábado, hoy en día debe tener cuidado con doctrina falsa, doctrina que malinterpreta las Escrituras. Hay gente que llega a las iglesias, a buenas iglesias, pero viene de denominaciones falsas. Y luego empiezan a querer vivir su falsedad, su doctrina falsa. No, usted tiene que venir a la Biblia y usted tiene que abrir la Biblia y debe dejarse enseñar por Dios y decirle: Señor, enséñame. Yo creí esto por años, pero hoy me doy cuenta que eso no es verdad. Hoy me doy cuenta que eso era una enseñanza de una religión y no de la palabra de Dios. Enséñame la doctrina verdadera, enséñame la sana doctrina. Yo estoy cansado, y no lo digo de fastidio, sino que lo digo de que lo he visto muchas veces, de gente llegar a nuestra iglesia que viene de otras denominaciones y nunca ya les enseñaron cómo ser salvos. Luego vinieron a nuestra iglesia y conocieron a Cristo como su Salvador personal, pero no quisieron gustar de la sana doctrina, no quisieron saborear la doctrina correcta, la bíblica del Señor, y lo que hicieron fue ahora se apartan y se regresan a su falsa doctrina. Por eso necesitamos mucho venir a la palabra de Dios y meditar en ella y permitir que sea ella la que nos guíe. Número 1, necesitamos esa palabra aguda en nuestra iglesia y en nuestras vidas por razón de ataques demoníacos en cuanto a falsas doctrinas. Usted y yo necesitamos estar listos para leer nuestras Biblias, porque alguien luego con un paraguas y con un maletín quiere tocar tu puerta para enseñarte una doctrina que no es correcta. Y si no tenemos esa espada aguda lista para defendernos, entonces estaremos extraviados de la doctrina correcta. Número 2, por la razón de los tiempos en los que vivimos. Por la razón en los tiempos en los que vivimos. Necesitamos esa espada aguda. Por esa razón, dice el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 7, dice la Biblia: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Qué interesante cómo el Señor enseña en este relato que los escribas y los fariseos
Ellos habían cambiado los mandamientos de Dios. Y dice el 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Dios está diciendo aquí, el Señor está diciendo aquí, qué triste es que la gente deje los mandamientos de Dios, deje la palabra de Dios por andar predicando y por andar pregonando y por andar enseñando cosas que son de hombres, inventos de los hombres. Es tremendo cómo a veces uno estudia sobre las religiones y ve cuándo salieron estas religiones, esta religión o la otra religión. Nació en los 1800, otra nació en los 1600, y te das cuenta de quiénes fueron sus precursores. Cristo no fue su precursor. Su precursor fue un hombre natural y normal, llena de doctrinas erradas y equivocadas. Tenemos que tener cuidado, tengamos cuidado, porque la mayoría, por no decir todas, de las denominaciones hoy en día, después de que Cristo comenzó su iglesia, todas han nacido por medio de un hombre y con las doctrinas de un hombre, haciendo a un lado la palabra de Dios. Debemos tener cuidado en estos tiempos con las tinieblas en las que vivimos, por razón de los tiempos que estamos viviendo. Romanos capítulo 16, versículo 17, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. Necesitamos la palabra de Dios para poder discernir quién es el que no anda según la doctrina del Señor, porque la Biblia dice aún: apártate de ellos. Yo sé que la palabra de Dios no está diciendo que nos hagamos sus enemigos, no, pero está diciendo tienes que tener cuidado. Si alguien no anda con la doctrina correcta, bueno, si puedes ayudarle, ayúdale, pero ten cuidado de que no te envuelva en su doctrina. Dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo 14, dice la Biblia: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tengamos cuidado, porque el error se mete como agua por las rendijas, debajo de las puertas de nuestra vida, y cuando nos venimos a dar cuenta, lo que ya un día creíamos con fe y vehemencia, la doctrina verdadera, la sana doctrina, estamos creyendo doctrinas de demonios. Número 1, debemos y necesitamos esa palabra aguda en tiempos de tiniebla en el cual vivimos. Número 1, por la razón diabólica de religiones llenas de doctrina demoníaca. 2, por razón en los tiempos en los que vivimos, donde la gente ya no quiere la palabra de Dios, y porque hay gente que no solo no la quiere y no quiere la doctrina correcta, sino que ama la doctrina incorrecta e intenta engañar con las estrategias de error a aquellos que andan en la doctrina correcta. Número 3, por razón de que es la única manera en la que podamos ser salvos. Necesitamos esa espada aguda, porque es la única manera en la que podamos ser salvos. Dice el libro de Hechos capítulo 8 en el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe abrió la Biblia y con la Biblia abierta le anunció el evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios es la que puede ayudar a las personas a conocer la doctrina verdadera, cómo pueden ser ellos salvos. Y yo creo fervientemente en el versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué importante es que podamos abrir la Biblia y enseñarles a las personas, a aquellos que están perdidos, a aquellos que aún no han recibido a Jesucristo, abrir la bendita palabra de Dios y mostrarles
a ellos, cómo ellos pueden ser salvos. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 7, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La Biblia dice que para creer en Jesucristo tienes que creer es como dice la Escritura. Y la Escritura no dice que tú tienes que hacer buenas obras, creer en Jesús, bautizarte y luego entonces serás salvo. La Escritura no dice que tú debes guardar un día, el día sábado, no comas cochino, más creer en Jesucristo, entonces eres salvo. No, la Escritura no dice que tienes que bautizarte de niño y luego aceptas a Cristo y luego te casas por la iglesia y serás salvo. No, esos son mandamientos de hombre. La Biblia dice que en el versículo 38 que el que cree en mí, ¿cómo dice la Escritura? ¿Y cómo dice la Escritura? La Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo único que tienes que hacer, lo único que tenemos que hacer, lo único que tiene que hacer este mundo para poder ser salvo es creer con fe en la obra y la persona de Jesucristo en la cruz. Creer que Cristo murió en nuestro lugar, que Él pagó por nuestros pecados y que su sangre preciosa es poderosa para perdonarnos y que lo único que tienes que hacer es pedírselo. Pídele a Cristo con toda tu fe y con toda tu sinceridad, con todo tu corazón. Pídele, Señor, yo hoy necesito que me perdones mi pecado porque sin ti voy rumbo al infierno y creo que tú moriste por mí, eres el único que me puede salvar. Tú y más nadie, tú más nadie. Cristo más alguien seré salvo. No, eso no lo dice la Biblia. Tenemos que cuidar de que esa espada aguda esté siempre en nuestras vidas por las razones diabólicas y sus doctrinas, por la razón en los tiempos en los que vivimos, por la razón que es la única manera en la que podamos ser salvos. La Biblia también nos enseña que es por la razón que la Biblia tiene, por la propiedad y las propiedades que la palabra del Señor tiene, dice la Biblia en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Mira la propiedad que la palabra del Señor tiene. Ella es útil para enseñarnos, ella es útil para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Y por último, por la importancia que la palabra de Dios tiene, por la importancia que la palabra de Dios tiene. Le hago una pregunta mientras usted se ubica en el libro de Salmo 119. ¿Es la palabra de Dios importante para usted? ¿Cuán importante es la palabra de Dios para usted? Salmo 119, versículo 89, dice la Biblia: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre permanece la palabra de Dios en los cielos. Para siempre debe permanecer en nuestros corazones. Hay un mandato para esta iglesia en el Apocalipsis capítulo 2. Hay un mandato para ellos y es de arrepentirse de esas doctrinas que no son según Dios. La verdad debe triunfar, porque si no, Cristo, dice la Biblia, iba a traer una reprimenda para esta iglesia. Dice la Biblia allá en el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, otra vez, o sea, esto es al que tiene a Cristo como su Salvador personal, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Este maná nos habla de un alimento espiritual. También dice una piedrecita blanca,
Esta piedrecita blanca habla de aprobación. Y luego dice un nombre nuevo adentro de esa piedra. Esto habla de identidad. La Biblia debe ser la autoridad de la iglesia de Cristo. La Biblia debe ser un manual de fe y práctica, la verdad definitiva y absoluta. Debemos rechazar doctrina satánica, porque doctrina equivocada, doctrina errada va a producir una conducta errada. Debemos levantar la palabra de Dios, estudiarla, interpretarla correctamente. Y solamente eso ocurre cuando el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a interpretarla y a entenderla. Que Dios nos ayude a vivir en un mundo lleno de tiniebla y aún de doctrina falsa. Que nos levantemos cristianos fuertes y maduros, creyentes en la Biblia, listos para poder responder a aquel que demande razón y a contender ardientemente por la fe. Que el Señor nos ayude a ir adelante siempre con nuestro Salvador y su palabra. Quien le habló en esta ocasión, el pastor Níger Aparicio. Nos oímos en otro programa y no olvides que mucha Biblia no hace daño no leerla.